presentación. Ahora vamos a seguir rompiendo paradigmas con ideas innovadoras en este simposio de IU, de Ideas Innovadoras número 3. Y ahora vamos a seguir con doctora Rocío Pérez Russo, que nos va a presentar una idea innovadora. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Estamos bien. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien. Entonces, hay que contarnos un poco de usted, de su país. Compartir pantalla. Sí, mi país, me pueden ver bien todo. Mi país, vamos a poner. La República Dominicana. Es la República Dominicana, está muy soleado hoy, muy hermoso, todo maravillosamente. Y al igual como dijo mi ponente anterior, sí pasó por consecuencias de la pandemia. Exactamente, la pandemia trajo consecuencias sociales que las personas cambiaron, porque en nuestro país salir a trabajar todos los días, socializarse, es como el día a día. Al tener restricciones humanas y de socialización, hay cambios en las personas y de naturaleza psicológica muchísimos. Tal como lo dijeron los ponentes anteriores, la misma inclusión social genera actitudes positivas en los seres humanos. Y encontramos algunas actitudes y actividades que se pueden trabajar, como en la parte comunitaria promueve el cine comunitario, el intercambiar con la disciplina social. Por ejemplo, respetar el semáforo, seguir las normas. Hay gente que se queda distraída o alejada y eso trae como consecuencias cambios sociales. Y usted se graduó con un doctorado en artes visuales. Artes visuales es mi doctorado, claro. Estoy preparando su presentación. Muy bien. Vamos a empezar. Sí, claro. Ya, un segundo. Aquí estamos, ¿verdad? Sí, muy bien. La hice de mi comunidad, es el ensueño en la República Dominicana y como pusimos ahí estrategia comunitaria y humana, con miras a mirar hacia una mejor sociedad. Puse un preámbulo de mi historia profesional que está en la siguiente ponencia y entonces dice que estudié el doctorado en artes visuales, pero que estuve relacionada a distintas cosas como negocios, como maestra universitaria, ejercí en distintos aspectos laborales porque me especialicé inicialmente en el área de gestión humana. Al preocuparme mucho la gente y los equipos de trabajo, es parte de la vida entender que los seres humanos tienen valor agregado en todos los proyectos y propósitos. Puse un monumento que es el Monumento de los Héroes, que está cercano a nuestra ubicación. Es simbólico y significativo de mi ciudad y tenemos un plan desarrollado en mi comunidad, en la estrategia comunitaria, que tiene 5 ejes, tal como lo dice la presentación. Nosotros aspiramos a que la persona entienda incluso la condición de género. La estrategia comunitaria no es igual para hombres que para mujeres. Vio que los colores que utilicé también tienen que ver con ambos, con el color rosa y el color azul, para entender esa diversidad. Normalmente en los países en desarrollo, en ciertas profesiones, por ejemplo en este caso la milicia o la policía, se le da más énfasis al rol masculino que al rol femenino, pero en ambos lugares o en ubicaciones están los distintos roles. Hay como por ejemplo vieron, trabajo también en condiciones de publicación. Mi deseo es producir educación social en la República Dominicana, específicamente en mi ciudad, para que se conecten videos educativos como lo que hemos trabajado más o menos en este simposio, que las personas puedan comprender el rol positivo, la inclusión social,
el trabajo comunitario, el aspecto positivo psicológico, el bienestar de los envejecientes, el interés de género, etc. Uso el periódico de la comunidad, como es el periódico La Información, para transmitir información, lo mismo que en algunos videos de YouTube y algunas informaciones que se conectan por vía de Facebook o redes comunitarias. El objetivo es que las personas puedan promover la igualdad de género en el trabajo, así como también aspectos sociales de involucramiento de las personas. Por ejemplo, ahora en pandemia tuvimos niveles de desempleo altos. ¿Por qué? Porque los lugares de trabajo estaban cerrados. ¿Tiene alguna correlación con la cultura disciplinaria de la comunidad? Sí, mayor delincuencia. En nuestra comunidad se vio que subieron los índices de delincuencia. Muchas personas se dedicaron a salir a la calle y a hacer actos vandálicos. Eso generó una actitud comunitaria, la iglesia y todo eso para que pudiéramos cooperar con la policía y que se comprendiera el rol de las personas involucradas. También sugerimos la unidad de atención primaria de la comunidad para el impacto social. Normalmente, cuando las personas no tienen trabajo y hay pandemia y se sienten mal, a quien más cerca le queda es su vecino, pero a veces su vecino no es médico. Y tenemos entonces que ingeniarnos para obtener información de cuáles personas están en esa condición y poderlos ayudar. El análisis va en evidencia de los niveles educacionales para priorizar en las zonas rurales, exactamente creando una conciencia de la educación, la psicología, integrar los aspectos sociales para que podamos entender la multiculturalidad, los adultos mayores, los discapacitados y se pueda enfocar un poquito más ampliamente sobre la ciudad. Al ver los 5 ejes, queremos crear un programa de educación social. Ese programa no puede ser hecho unilateralmente y vimos una posibilidad para el cine comunitario. Hay unas películas maravillosas que encontramos en las redes como El Guardián, como El Doctor, como La Iglesia y cosas que se parecían a las vivencias que estábamos mirando hacia alrededor. Cuando las personas ven películas y comparten su significado, aprenden y ese aprendizaje los hace crear vivencias. En las vivencias y al compartirlas, las personas se abren un poquito a las consideraciones que se hacen en la comunidad y también entran los grupos de acción social. Por ejemplo, en nuestra comunidad se creó un grupo de psicólogos que está trabajando con las distintas poblaciones, envejecientes, adultos mayores y también niños, porque los niños se quedaron sin ir a su escuela y muchos tuvieron clases virtuales. Cuando se puso la escuela virtual, la problemática de muchos padres era saber si sus hijos podían aprender o peor aún, si sus hijos podrían tener el acceso a una computadora. Tuvimos que ver en muchas escuelas que se creó la necesidad de hacer entregas de tabletas o tablets para que los niños pudieran aprender a leer, escribir, socializarse, las matemáticas y tuvimos resultados increíbles en esta ciencia. Todavía hay niños que en su seguimiento escolar de estos 2 años hay que darle aprovechamiento y volver a recalcar esos contenidos porque no tuvieron la misma comprensión que un maestro de presencial. Se acostumbra en nuestra comunidad o en nuestro país que en educación inicial y en educación primaria los niños van a la escuela, pero en este caso los niños dejaron de ir a la escuela y muchos padres estaban exhaustos porque los niños no podían salir pero tenían que aprender. Y ahí se hizo la necesidad de hacer las herramientas por la televisión. Tuvimos los primeros cursos de educación por vía de la televisión, algo que fue de impacto para el aprovechamiento escolar, porque todos los programas tuvieron que ceñirse a un mismo tipo de programación. Por ejemplo, hay una película que está como El Becario. Esa película nos refleja que las personas mayores en su mente no deben ceder, sino que deben avanzar y deben crear nuevos proyectos. Hay personas que tienen 60 años o 70 años en nuestra comunidad, pero se pueden sentir útiles y pueden hacer proyectos que los hagan útiles.
Hay una película un poco fuerte que ahí se encuentra que se llama El Traficante. Cuando se da la delincuencia o suben más los niveles de delincuencia, se dan condiciones como esta y todos debemos orar y debemos desarrollar positivamente lo que es la capacidad, como decía Ana y como decía el doctor Álvarez, que realmente teníamos que desarrollar la capacidad positiva de pensar positivo y de tener bienestar. El enfoque estratégico trabaja sobre la condición de género, también sobre la práctica comunitaria, sobre la solidaridad y que eso sea flexible, pero que también eso sea sostenible. Básicamente es porque si no todos tenían computadoras, ¿cómo se podían comunicar con el exterior? Como decíamos algunos, ¿cómo preguntarle a los demás cuando estamos en un problema? Había personas que no iban a la iglesia, no iban al supermercado, no iban a la escuela, perdieron su trabajo. ¿Cuál era la vía de comunicación o a quién dirigirse en este momento? Por eso el enfoque fue estratégico. En este caso, trabajé con la Junta de Vecinos y ahí nos vimos funcionando de manera operativa con reuniones, íbamos a las casas de las personas para preguntarle cómo se sentían y si todos estaban bien de su salud. También se crearon operativos de vacunación donde todos tuvimos que salir a inyectarnos y eso hizo que la comunidad entrara en una capacidad de socialización y de flexibilidad. Eso nos hace más maduros porque enfocamos la posibilidad de cómo abordar los problemas. Como se da cuenta en la diapositiva más adelante, tuvimos varios tipos de problemas, como se desarrollan ahí, fue a nivel general de Santiago. Los problemas varían desde saber si las personas estaban normales, si las personas se sentían bien, si había inclusión, si tenían la capacidad para abordar sus problemas, si podíamos desarrollar estrategias comunes para que tanto adultos como niños pudieran integrarse a un plan de normalización. La normalización social dentro del campo psicológico. Yo cito al doctor Gabriel Cirino, que lo conocí en Puerto Rico en el año 2003. Él trabajó la normalización social allá en Puerto Rico y dio unos cursos maravillosos aquí en República Dominicana. También yo participé en una conferencia que él dio en la Universidad de Puerto Rico, Turabo, y aprendí que ellos normalizan sobre la base del acercamiento, las pruebas y las tomas muestrales. En nuestra comunidad fue necesario hacer tomas muestrales porque tenemos 554 viviendas, más o menos, viven alrededor de 12,000 personas en la comunidad. Sin embargo, tenemos unas comunidades cercanas con las que compartimos la escuela, la iglesia, las instituciones bancarias. Esas instituciones también tuvieron su parecer porque dejamos de hacer prácticas manuales, por ejemplo, llevar los depósitos al banco, ya no era así, había que dejarlo por el cajero. Había que haber un aprendizaje para eso, sí, porque hay personas mayores que iban físicamente al banco y desarrollar todas las competencias virtuales era importante. Crear también los puestos de servicio que eran conexos, como por ejemplo los despidos. El manejo de los despidos en ese asunto era porque si los guardianes no veían clientes en el banco, tenían que estar ahí porque debían cuidar los recursos. Pero ¿cómo eran esos despidos? Por el desempeño, por la regla de terminación voluntaria. Normalmente también se dieron las ayudas gubernamentales, que eran los planes de solidaridad, donde las personas ganaban un salario aproximado de 5,000 pesos que se recibían a través de sus tarjetas de solidaridad. Pero cuando eres despedido, ¿existe una condición de estrés o psicológica que se da? Claro que sí. Los despidos deberían ser realizados de una manera más segura, más adecuada, usando más que las leyes, el contrato psicológico. Ahí nos vimos precisados a ver que los despidos eran justos o injustos y a trabajar también un programa que se llamaba Juventud y Empleo, donde muchos colegas del área de gestión humana nos comunicamos para ver si tenían vacantes en sus empresas y hacíamos la difusión gratuita del empleo. Cuando una persona es despedida, y por ejemplo en este caso eso ocurre en pandemia, tiene dos razones. Tiene inseguridad e incertidumbre del estrés de la enfermedad y la recesión que había humana.
Y también, además de tener la incertidumbre, saber cómo se podía conectar si muchas empresas estaban cerrando o estaban parando lo que era la condición económica. El despido, cuando se hace de manera injusta, crea problemas en las personas y esta reacción psicológica es lo que da paso a las posturas delincuenciales. Por ejemplo, había personas que al entrar a un lugar como el supermercado se llevaban artículos. Eso estimulaba a que el trabajo policial o el trabajo pastoral, por ejemplo, en nuestra comunidad hay 2 iglesias evangélicas y una iglesia católica. Los sacerdotes tenían que acercarse a las familias y educar. Pero no solo ellos, también los comunitarios para generar una actitud de confianza sobre la comunidad. Al ver en el manejo de los despidos que hay que fomentar más investigación, hicimos los lineamientos de esta entrevista. Esos lineamientos es explicarle a la persona, mira, estamos en un proceso difícil como la pandemia, hay que ajustar la planilla de personal, te podemos dar una carta que hable sobre el puesto de trabajo y puedes seguir hacia adelante. Si la persona presentó condiciones disciplinarias o de rebelión, como realmente se pudo haber dado en algunos casos, es bueno precisarlo para que la persona quede clara en por qué se está haciendo su terminación contractual y qué debe mejorar. Hay personas del área de gestión humana y de mis colegas que trabajan con ese programa. Se llama bienestar psicológico. Antes de entrar a otro empleo, la persona debe saber su causa real de despido para cuando la persona esté entrevistada en esa próxima entrevista laboral, sepa por qué se hizo su despido anterior y el nuevo contratante pueda trabajar sobre esas condiciones. La evaluación del desempeño no se da en todas las empresas, pero cuando se despide a alguien es por algún motivo o causa. No quiere decir que no hubo una reducción de personal o la empresa cerró o la empresa cambió. Pero exactamente al estudiar la causa del despido, tenemos también lo que es la evaluación del desempeño. El desempeño puede hacerse positivamente o negativamente. En el caso del desempeño positivo, puede hacerse erróneamente si yo tengo la decisión correcta o la decisión incorrecta. Por ejemplo, si el desempeño está siendo evaluado correctamente, muy bien, pero si el desempeño está siendo evaluado incorrectamente, muy mal. Porque puede ser que una persona que haga bien su trabajo sea despedida, puede ser, porque si la empresa no tiene los recursos para costear los salarios, porque las operaciones de sus clientes se redujeron, era lo normal. Especificar el lineamiento para la entrevista de despido es clave porque la persona queda clara de qué pudo haber pasado con su historial. Hay personas que fueron despedidas hasta con 7 y 10 años. Tuvimos el caso de una empresa pública llamada Corazán, que cambió el gobierno en ese momento. Hubo un cambio en la lectura de los contadores y el servicio se mantuvo, pero hay personas que no iban a hacer su tarea habitualmente porque había pandemia. Y a pesar de que había personas con desempeño extremadamente bueno, en ese momento, aún teniendo 10 años en su trabajo, se tomó la decisión de despido. Eso hace que la evaluación del desempeño positivo, como dice ese pequeño cuadro que tenemos ahí delante, la decisión de selección con éxito. Si yo rechazo que hago un trabajo malo o tengo la decisión correcta, acepto que mi trabajo es bueno, correcto. La decisión correcta es, ¿hago mi trabajo bien o sin éxito? No hago mi trabajo mal. Correcto, pero hay dos posturas que están encausadas, que es aceptar hacer un trabajo mediocre, un trabajo que no es satisfactorio o no ir al trabajo por cualquier condición. Por ejemplo, en el sector salud tuvimos esos casos. Hay personas que sabiendo que había una pandemia, una condición de salud, una condición crítica para la vida y que habían personas expuestas a la muerte, rechazaban arriesgarse más y se producen los índices de inasistencia. Esto crea un poco de insubordinación porque las personas al darse cuenta que no asistían a su trabajo regularmente y que eran necesarios en su puesto de trabajo, se llamó una condición de crítica de cumplir con lo establecido.
Por eso, en el área de salud, fue muy necesario traer asesores al país para que todos fueran regularmente a su trabajo. Hay personas que el temor a la muerte era superior a la ejecución de su trabajo. Tuvimos el caso de enfermeras que se retiraron de su posición o de sus tareas por la decisión incorrecta de que rechazaban que en ese momento ellas tenían que hacer un trabajo tan crítico que las expusiera a su condición de vida. Por eso hay una película que cito más adelante en la siguiente ponencia que habla sobre la felicidad. Cuando elegimos nuestro propósito de vida, el programa de difusión ciudadana, las mujeres y adultos mayores y los voluntarios que se dieron, hay gente que cuidó personas enfermas que no eran de su familia porque no había quien lo hiciera. La actividad trimestral que se propone y como dice esta película de Will Smith, busca la felicidad. En busca de la felicidad es que no importa si te tocó un tiempo crítico, tú debes desarrollar la capacidad para hacerte cargo de tu profesión. Estudiar con amor, como decía la ponente anterior, significa que si yo estoy consciente de que elegí mi carrera de vida o mi profesión de vida, yo aún en momentos críticos voy a mantenerme en ella. En nuestro caso, sabemos que es un asunto a desarrollar y que es un programa a crear con bienestar psicológico. Por eso hicimos indicadores. Esos indicadores yo lo tomé de la siguiente ponencia, en la siguiente transparencia lo vemos, que es el índice de accidentabilidad, el índice de salud y lo que es trabajar en el puesto de trabajo. Si yo me accidento en un momento crítico, es como si pasara en un miembro de mi familia, exactamente. Si yo tengo una carrera difícil, tengo que ir a una clínica todos los días, ya sea como enfermera, como seguridad, como ayudante o voluntario, se supone que debo cuidarme para seguir cumpliendo ese trabajo. El índice de accidentabilidad se trabajó por la condición humana porque hay personas que es más fácil decir, me di un golpe, me caí, no puedo presentarme, pero es una forma de excusa para huir de ese momento crítico en que nos vemos forzados a hacer un trabajo. Por eso buscar la felicidad está en la satisfacción que da con cumplir con un trabajo 100%, con hacer las cosas bien, con hacer las cosas esmeradas y con pensar que Dios está con nosotros en ese momento y nos lo va a agradecer. En esa condición también tenemos los indicadores de pasión y de motivación. La pasión es uno de los valores que hemos desarrollado más recientemente, porque, por ejemplo, la rotación del personal Doctora, ¿en qué diapositiva va? en esta misma. Ok, ¿Cómo medir los KPI? Los estamos bien. KPI son esos indicadores, cómo retener el talento, cómo trabajar la vacante, cómo medir el ausentismo laboral. Prácticamente eso es una motivación por pasión. Si yo estoy en un lugar de trabajo que me gusta, que estoy motivada, aunque haya pandemia, aunque tengamos una condición difícil en el país, en el mundo o lo que sea, la rotación de mi puesto o lo que es mi ausentismo laboral, el ausentismo como la accidentabilidad es una responsabilidad, es un compromiso. Pero si la persona entiende que su puesto de trabajo es una responsabilidad y es un compromiso porque lo motiva como ser humano, eso se llama identidad. Por eso esos indicadores en pandemia fueron necesarios para muchos lugares de trabajo en la República Dominicana. Tuvimos rotación de puestos de trabajo, la gente buena había que retenerla porque había que trabajar overtime. Hay doctores que no podían salir de la clínica y quedarse para atender los pacientes. Y también las vacantes que no se podían cubrir, porque si estábamos en un tiempo tan difícil, pues había que trabajar sobre eso. Básicamente, en tiempo de pandemia, la salida a la calle era reducida, pero no en algunas profesiones. Hay profesiones que siempre tuvieron que trabajar, como las profesiones de salud, las profesiones de maestro, las profesiones de policía, las profesiones que eran de acción social. En la siguiente ponencia vemos los indicadores que seleccionamos porque ahí se hizo muy clave lo del salario, como usted se podrá
enfocar en cada miembro de su familia. Ahí vimos la pasión. Exactamente, vamos a tocar la ponencia, la transparencia. Vimos que la persona tiene otros indicadores en la siguiente. Ahí, correcto. En el alto desempeño, nosotros tenemos que hay motivación, hay desarrollo, hay satisfacción laboral, hay pasión y hay confianza y felicidad en el trabajo. Estos 5 indicadores eran claves en ese momento, pero en momentos críticos, la gestión humana lo que promueve es que se haga el trabajo porque ese es el salario de las personas. Ahí nos dimos cuenta en algo que en razones doctorales siempre se toma en cuenta. ¿Cuál es mi verdadero rol o propósito? ¿Qué yo hago en mi lugar de trabajo? ¿Es solo por el dinero que hago mi trabajo? Y básicamente en la siguiente ponencia vamos a ver cuando enfocamos lo que es el tipo de pago. Nos acostumbramos siempre a ganar el overtime o el tiempo extra. La gente cree que si estamos en emergencia y yo me tengo que quedar a trabajar por la noche, entonces tendríamos el problema de pagar el tiempo extra. Si la clínica está en problemas porque los pacientes se están quedando en la casa y hay que irlos a visitar a la casa, ¿iríamos a la casa? Sí, hay personas que lo hicieron. Eso es la pasión por el trabajo. Sabemos de personas que vinieron a ver a sus pacientes porque sabían que eran minusválidos o tenían una condición en particular y crearon un servicio para eso. Lo hacían a una hora particular y adecuaron dentro de su profesión ese valor. Por ejemplo, el sacerdote de la comunidad sabía que no podíamos ir a la misa y se crearon grupos virtuales de oración. Eso es para que las personas compartieran e integraran. Pero la virtualidad no es una condición de todos los dominicanos. Tenemos acceso a las computadoras y todo lo que estudiamos en la universidad. Sabemos que la condición inalámbrica era valiosa para nosotros, pero en este caso, los adultos mayores tenían que accesar a una computadora para poder intercambiar con los demás o su celular. En este caso, todos tenían que aprender a usar nuevas herramientas para acercarse a las personas, pero aprendimos mucho en la pandemia. Aprendimos a orar, aprendimos a comunicarnos y aprendimos a tratarnos de una manera positiva. Cuando fue necesario clarificar salarios fue cuando nos dimos cuenta que había personas que aunque no estaban en la comunidad trabajando, hicimos cadenas para ayudarnos mutuamente y comenzamos a revisar esas compensaciones. En tiempos críticos nadie coloca un valor, pero República Dominicana colocó un sueldo de solidaridad que eran de 5,000 pesos por el cajero que se le daba a todas las familias, que era una base de datos que se tenía en ese momento. Exactamente, eso está basado en alguna de las actividades evaluativas que el programa de solidaridad había hecho. En esos indicadores debemos subsanar o mejorar que, por ejemplo, si trabajas en la estación de una gasolina, para poderle echar gasolina a tu vehículo, tiene que haber alguien que te despache porque es lo normal. Alguien pasa la tarjeta, te despacha tu combustible y te vas. En este caso, esas personas tenían que trabajar en horarios habituales, pero al reducir las jornadas, las personas no podían trabajar el overtime o el tiempo extra. Por ejemplo, hay personas que tenían que irse a las 6 de la tarde porque conseguir transporte o todo eso se dificultaba después de esa hora. Pero hay que premiar a las personas que trabajan en equipo y que hacen planes para orientar a sus clientes. Pues sí, muchos empleados comenzaron a decir, miren, vamos a trabajar hasta las 6 de la tarde, pueden venir en tal horario y la parte informativa se volvió clave. Por eso la campaña de difusión ciudadana era clave, porque si no decimos que cambiamos el horario, que tenemos nuevas formas de acercamiento, que nos podíamos acercar por el teléfono, los demás no lo podían adivinar. Eso es compensable, claro, eso es compensable porque esa persona está haciendo un valor agregado en su lugar de trabajo. Es una condición de alto desempeño, adecuarse a una condición crítica y hacerlo así.
Viendo la siguiente ponencia, la siguiente transparencia, vemos que hay unos indicadores como los procesos, el valor agregado y la remuneración que tienen. La remuneración que normalmente se le da es la remuneración tradicional, lo que se llama de bandas o por competencias. Competencias son las cualidades humanas que nos diferencian. Pero vemos que es necesaria la compensación variable de beneficios compartidos. Si sabemos que el transporte público no podía ser accesado después de las 8 de la noche, entonces debíamos crear equipos de trabajo que se adecuaran a que ese transporte estuviera disponible para la clase de empleo y hubiera la compensación basada en equipo. Si alguien se tenía que quedar más tarde de las 8 de la noche en su trabajo, entonces organizar para que un compañero de trabajo lo apoyara y lo llevara o lo dejara en un lugar cercano. Es parte de lo que es la integración. La parte amarilla de esta ponencia, que es el alcance de la mejora funcional del salario. Pagos garantizados. No hay tiempo extra, pero sí van a ser reconocidos los esfuerzos en este tiempo. Y también que hayan equipos de trabajo que fueran orientados por los mismos. Si vemos en la siguiente transparencia, donde podíamos enfocar de la estrategia de remuneración dinámica, que es trabajar en equipo. Tomé en cuenta el caso que hizo la policía. Este estudio, como ustedes van a ver todas las ponencias que él publicó, el señor José Lorenzo Pérez, ellos tienen solamente 6 clases salariales. Una que va de menos de 20,000 pesos, que es de 19,306 a 14,000 a 19,000, hay 13 puestos. Uno que va de 25,000 a 28,000, que hay 83 puestos. La media que va de 32,000 a 36,000, 172 puestos. Por encima de 45,000, 7 puestos. Y por encima de 55,000, 3 puestos. Y hay puestos que son los asimilados y los temporales, que se le da una asignación mensual. Cuando vimos que esa problemática era así, y puede pasar, todas las transparencias son informativas, doctor Edward, las que siguen, que son en Excel, fueron hechas por él, por José Lorenzo Pérez y Pérez. Él hizo un análisis salarial y ahí podemos ver que ellos podían extender la banda por superior, pero en el caso de la pandemia no. En el caso de la pandemia no se podía extender porque había que trabajar sobre la base mínima. Entonces vamos a la transparencia número 26, a la 26. Exactamente, que ya eso es informativo porque ahí están todos los rangos salariales, hacia dónde deben crecer y cómo es la escala. El motivar y hacer que las personas tengan pasión en su lugar de trabajo hacía que eso enfocara a la gente en cómo debería ser su trabajo con esmero y en una condición crítica hacia dónde expandir, cuáles beneficios se garantizarían. Alguien me preguntó algo, que es el doctor José Silvestre, y me dije, ¿cree usted que el toque de queda ayudó a que no se contagiaran las personas? En nuestro país es cuestionable que el toque de queda se quedara en muchos tiempos, fue respetado, pero en otros casos hubo cuestionamientos. Hay gente que salió a la calle y hubo que controlarlos de manera positiva. Por eso la forma de aprender, yo le puse ahí que la visión era crear un programa de éxito social en Santiago para una población focal con distintos objetivos de normalización social. ¿Tenemos el mismo tipo de personas? No. En mi ciudad no todos estudiaron. Había que usar uso del sistema de casos, había que usar los sistemas digitales y hubo que hacer aprendizaje de diferentes formas. Esta opción crítica nos dio la posibilidad de mejorar las actividades de humanismo y producir actividades de educación social en áreas marginadas para solucionar esos problemas. Salir a la calle era un problema, claro, todos sabíamos que no lo podíamos hacer por condiciones críticas o que no podíamos salir después de cierta hora. Esos informes se mandaban por los celulares, pero había gente que salía, había gente que iba a la calle a hacer actividades aún sabiendo que estaba restringido. Es parte del crecimiento personal. Básicamente, cuando se pusieron las normativas
Saben que en psicología existe lo que se llama la actitud dominante. Cuando hacemos actitudes dominantes, la gente cree que están dirigiéndose o que hay autoridad. Hay personas que de naturaleza y como dicen por ahí, si la innovación es mal manejada, en este caso teníamos una condición crítica, hay personas que se rebelan y que hacen lo que se llama rebelión. Y por eso desarrollar en 4 enfoques, hacer acción comunitaria social, conllevaba que pudiéramos establecer la condición de los voluntarios. Pero hay grupos como los adultos mayores, los de otra nacionalidad, la condición psicológica y los multiculturales. Por ejemplo, tenemos muchos haitianos que viven en nuestra comunidad. Ellos no hablan español en su mayoría, hablan inglés o hablan francés y una parte del francés que trabaja con el creol. O sea, ese es un dialecto que ellos hablan de su comunidad. Todos no nos podíamos comunicar en el mismo idioma, no. La iglesia tuvo que desarrollar personas de la comunidad, líderes, para que pudieran acercarse a los grupos y los problemas culturales sí vinieron a darnos qué hacer. Porque, por ejemplo, las horas de salida, de llegada y las regulaciones tenían que ser manejadas por los líderes comunitarios. Prácticamente, el objetivo de hacer un programa social es que en otro momento nuestros videos nacionales deberían hacerse en más de un idioma. En nuestro canal de Radio y Televisión Dominicana se hizo el idioma de señas, el lenguaje de señas, porque hay personas que son sordomudas, pero son entendidas así. Todas las vías de comunicación se podían dar, ¿no? Hay una película que me gustaría que mucha gente la viera y es de un joven que trabajó un film en la hora en gran que se llama Recursos Humanos. Él fue a una fábrica donde había trabajado su padre en ese momento y encontró un problema. Y exactamente la película desarrolla esa competencia de cómo hacer solución de problemas. Básicamente, aunque no podemos tener el acercamiento o no podíamos reunirnos, sí podíamos recomendar a nuestros amigos ver películas o ver videos o ver cosas motivadoras porque no había otra cosa que hacer. Esos indicadores que utilizamos para este programa social lo vemos en la ponencia número 28, que es la siguiente, doctor Edward. Ahí podemos darnos cuenta que hay que trabajar en redes, el bienestar, la difusión educativa, eso nos conllevó mucho trabajo, porque la difusión educativa era participación, era calificación de los perfiles. Hay gente que es mayor y se adapta a hacer la comunicación. La educación social también pudo funcionar para el arte. El arte es que hay muchas personas que no tenían su trabajo, pero pudieron aprender a pintar o pudieron aprender a hacer tareas que fueran positivas. Por eso los indicadores humanos nos ayudaron a enfocar que debíamos trabajar más ampliamente las redes, el desempeño, las artes, el bienestar y que hay que dar participación a la gente. Básicamente, en la siguiente ponencia vimos estructurar un plan de las personas, eso lo deberíamos tener a nivel nacional, de las personas que ganan menos de 20,000 pesos de salario, ¿qué hacer con ellos en una situación crítica? O entre 20,000 y 30,000, entre 40,000 y 50,000. ¿Por qué? Porque si las tarjetas de crédito no funcionaran, ¿qué pasaría? Eso es crítico. El recurso humano tiene indicadores o claves que se podrían estudiar de manera específica para poder producir cambios sociales. Al final vimos que era importante saber cómo era Edward, cómo era Rocío, cómo eran cada uno de los que trabajaban en el proyecto y que cómo lo veían los demás. Saber un poco más del papel de la mujer dominicana. Alguien me pregunta por el chat en las políticas públicas de desarrollo comunitario, igualdad de género y particularmente del pleno empleo. Sí, las mujeres tienen participación, pero porque normalmente para hacer cosas duras como disciplinar personas, se eligen personas que son hombres prácticamente.
En el caso, por ejemplo, de los líderes comunitarios, hay más personas del género masculino que femenino en la dirección. Tenemos lo que es la cooperación policial. En la cooperación policial, ¿qué obtuvimos ahí? Algo que deseamos trabajar aún más. Es que hayan normas y reglas para normalizar eso. Prácticamente la normalización de las prácticas, tenemos que en la práctica de normalización tenemos la cooperación policial y judicial. Nuestro país requiere la revisión de algunas normas. Por ejemplo, personas que vienen de otro país. No sabemos exactamente su condición en el país anterior, como por ejemplo, si vienen de Haití, si vienen de Estados Unidos, si vienen de Centroamérica, qué hacer en las distintas condiciones culturales. Eso prácticamente nos motiva a generar un proyecto de acción social. La acción social es difícil porque tenemos que pensar en muchas personas de distintos grupos. Y como dijimos ahí, los grupos tenían enfoques, cómo motivar a personas que ganan un salario menor de 20,000 pesos, cómo enseñarlos a liderar, cómo entender su razón de vida. Cada persona está enfocada. Por ejemplo, dijimos familiar. Dijimos algunas cosas que se podían hacer dentro de la condición escolar en casos de diferenciación social. Por ejemplo, el plan de trabajo de un año, ahí yo puse el nombre de 5 personas que trabajan en un equipo. ¿Cómo desarrollarlos? Son distintos, su condición es distinta, todo es distinto. Entonces, básicamente es importante. Y eso nos ayuda a enfocar prácticamente ese trabajo en, en ese aspecto. En lo que respecta a la vamos a enfocar que las personas deberían guiarse por normas comunes. Por eso en la parte de salud nos dimos cuenta. Hay personas que saben lo que es el seguro médico, pero otros prácticamente no pueden guiarse en el mismo país. Por ejemplo, en el caso de los haitianos, muchos de ellos no tienen seguro médico. Cuando van al trabajo social de la clínica o de los adultos mayores, ¿cómo hacer la emergencia? Normalmente la emergencia ellos la solicitan. En el caso de los partos, ellos van a los hospitales periféricos. Y eso hace que las normas puedan ser revisadas para las distintas culturas. Por ejemplo, tenemos personas de Venezuela en nuestro país, tenemos personas de Colombia, y algunos manejan los conocimientos de su país, pero nosotros nos vemos precisados a manejar los conocimientos de nuestro país aplicados a las distintas personas. Hay leyes nuevas, pero hay leyes que las debemos adecuar para eso. La solicitud del servicio de salud es importante para saber qué deben solicitar y qué es el código de conducta, cómo deben convivir las personas, cómo convivir y hacerlas enfocar en sus distintos aspectos, en las distintas comunidades y cómo acercarlos a distintas instituciones que los puedan ayudar. La iglesia, las clínicas, las escuelas se regulan por protocolos comunes. En ellas hay de todas las nacionalidades, pero normalmente la tendencia a entender que el protocolo dominicano está por encima de los demás protocolos deja personas en minorías. Y las minorías deben ser atendidas con equidad para que puedan alcanzar sus propósitos también. Por eso la cooperación judicial es esa, de que sean entendidas las personas bajo sus protocolos y que se pueda adaptar programas de educación social. Si hay alguna pregunta adicional, además de la que me escribieron, sí, hay lo que es la atención primaria,
La atención primaria, como dijo la señora que me antecedió, la señora Ana, básicamente es verdad, en el sistema de bienestar psicológico y de atención primaria, nosotros debemos estar positivos a entender al ser humano que está delante de nosotros para proveerlo de un servicio en el cual la persona tenga la calidad de la atención. Y por eso en el eje de atención primaria nosotros propusimos en el Ayuntamiento de Santiago, en la unidad de participación comunitaria, que lo va a transferir al señor Abel Martínez del ayuntamiento, cómo debería ser el protocolo de atención primaria. En el caso de adultos mayores, aún más, cómo abordar las emergencias, cómo abordar las distintas características y qué hacer para ayudar en estos casos, desde la condición crítica como el cuidado intensivo hasta la condición de personas que puedan venir de otro país que se llama voluntarios. Hay algunas instituciones como el ILAC que tiene programas educativos y hace operativos con personas que vienen de otro país. Por ejemplo, en este caso fue necesario que propusiéramos un centro para el ensueño, porque el transferir personas a centros clínicos no nos daba la garantía de que fueran atendidos. La vacunación, hay gente que se negó a vacunarse porque creía que la vacuna no le iba a hacer bien y hubo que educar para eso. Y eso nos ayuda a mejorar la ciudadanía. Alguien me pregunta, después de esta pandemia, pues ¿puede decir en qué invertir? Nosotros decidimos invertir en tres cosas, en educación social, en salud y también en normas legales. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que las normas sociales que teníamos no eran suficientes para la ciudadanía que teníamos. Básicamente, la pandemia nos obligó a multiculturalizar. Creíamos que éramos solo dominicanos, pero el ensueño tiene un por ciento, como de un 23% de haitianos, venezolanos, colombianos, peruanos, mexicanos. Hay una cantidad, o sea, de cada 10 dominicanos que viven en esta comunidad, hay cerca de 3 que son extranjeros. Alguien podría interesarse en ayudar y creemos que el programa de educación social debe tener multiculturales por esa razón. Es positivo entenderlo, por qué ver la salud desde un ángulo diferente y por qué ver la educación social desde un ángulo diferente. Los consultorios médicos que propusimos fueron básicos, que es la medicina familiar, pediatras porque somos zona escolar, ginecólogos porque hay una cantidad de mujeres, geriatras porque tenemos muchos adultos mayores, dentista porque también tenemos voluntarios de la comunidad que son médicos, internistas porque al momento de decidir el internamiento de alguien tenemos que saber si tiene seguro médico. Si no tiene seguro médico, la comunidad tiene que desarrollar planes de voluntarios para que puedan ser llevados al médico. Y tenemos laboratorios cerca, tenemos un sinfín de instituciones que nos pueden ayudar, pero la necesidad comunitaria es hacer un servicio de calidad donde puedan acceder esas personas. El trato comunitario es educación social, porque los que tienen su trabajo habitual, los que tienen seguridad ciudadana, los que tienen esa participación, mantienen su seguridad económica, pero los que no tienen la seguridad económica dependen de que puedan ayudarlo a otras personas. Alguien me dice, doctora, ¿cuál sería entonces la mejor estrategia para fidelizar al recurso humano de las empresas? Es una excelente pregunta a quien me la hizo. Fidelizar a las personas no significa solamente el contrato económico. Existe el contrato psicológico. Si me importas como ser humano, yo me identifico con la organización. Vimos muchas organizaciones con marcas valiosas dentro de la comunidad, pero que la gente notó que el servicio bajó, la calidad bajó. Y fue necesario que la gente voluntaria, esa que tiene un poco de alma, un poco de amor en su corazón, le dio cariño a personas que quizás necesitaban un tecito, una sopita, que alguien le escuchara porque perdió su trabajo, porque tenía problemas. Entonces pensamos que sí, que este programa puede funcionar, este impacto social.
Y yo agradezco a todas las personas que, así como el doctor Edward nos apoyó para dar a conocer un programa de educación social, haya un pequeño oasis en la vida de personas que necesitan en un momento crítico un programa social de educación. Aprender a usar el cajero automático es simple para los que estudiamos, pero para una persona de 60 años se hace un poquito difícil. Y aprendimos que es clave para ellos. Gracias. Y si hay más preguntas, alguien me dice que gracias por las informaciones y que él Bueno, quería... vamos a preguntar a doctora Dirvia Montilla, a una asesora aquí en IU, si hay una Muy bien. pregunta por ahí. No, no, doctor. A medida que la doctora iba realizando su ponencia, iba leyendo las preguntas y las iba contestando. Hasta ahora no hay ninguna pregunta. Gracias. Sí, y las felicitaciones, pues, anteriormente. Muchas gracias, muchas Para gracias. la doctora Rocío. Si alguien está interesado en ayudarnos, hay unos programas en la protección ambiental, cómo cuidar el ambiente, que queremos la cooperación de IU. Yo me gradué en IU en el 2016 y estoy muy agradecida porque en virtualidad son buenísimos. La conexión con ustedes siempre es estable, no se cae a la distancia del país. Es buena la conexión hacia acá. Pero sí, hay programas donde muchas de las personas que tienen las competencias allá podrían ayudarnos. Y, por ejemplo, en el ayuntamiento podría funcionar un programa para comunitarios, para personas que se dedican al trabajo en las comunidades, como por ejemplo los fondos de solidaridad, ese tipo de cosas. Se requiere un poco más de apoyo social. Gracias. Doctor Edward. Estamos terminando con la hora, pero yo creo que hay una pregunta. ¿No hay más preguntas por ahí? Pues no se aprecia más ninguna, doctor. Ya la doctora Rocío respondió todas, solo que le dicen que la van a contactar desde el punto de vista privado para pedirle alguna acerca de la temática. Muy bien, yo le puedo autorizar, doctor Edward, que ponga a disposición la ponencia para los demás. Es un proyecto social y hay una institución contactada, que es la Cámara de Comercio, para que hagamos un pequeño programa de capacitación con comunitarios y que se pueda desarrollar las competencias sociales. Gracias. Doctora Rocío, ¿será posible que usted pueda facilitar su correo electrónico porque lo están solicitando por acá por el chat? Sí, Rocío Pérez 326@hotmail.com. Ya puse la presentación en chat. Hay que solamente hacer clic para bajar la presentación. Muy bien. ¿Algo más que quiere decir? Tal vez, doctor, Juan Carlos Acosta de Costa Rica. Le he puesto mucha atención a estas exposiciones, estos simposios, y creo que son muy agradables. Felicito a la doctora también por su exposición. Está luchando mucho por su isla, eso es muy importante. Es muy duro trabajar, hay veces hasta en contra de los gobiernos y de la ciudadanía en muchos aspectos, pero la felicito y que sigan adelante porque esas son las personas que van creando un camino para mejorar este mundo, este mundo que está tan necesitado de todas las personas que queremos enrumbarnos hacia unas nuevas condiciones, una nueva vida. Y yo creo que hacia este mundo nos está llevando la tecnología. Muchas gracias por las exposiciones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Aunque no tenga la mano levantada, si me permite, por favor. Sí, cómo no. Sí. Doctora Rocío, yo soy José Quesada, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cerca de usted ahí en La Barranquita. Sería bueno que use mi número para que luego me contactaras y ese proyecto suyo, pues, podamos nosotros sacarle buen provecho a través de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así que muchas gracias. Soy de La Vega, a 15 o 20 minutos y voy a hacer su velocidad, pero me voy a ir un poquito más lento, a unos 30 minutos de su vivienda. Así que estamos a su orden. Le dejé por ahí el número para que me pueda contactar y nosotros ver si podemos contribuir al desarrollo de tantos hombres y mujeres
de la sociedad, principalmente la sociedad dominicana. Muchas gracias. Gracias, doctor José. También a mi querida Dilvia Montilla, el cual tengo. No se escucha, José. Sí, agradezco a la doctora Lidia Montilla también porque es mi impulsadora en cuanto al desarrollo ya de mi corrección de mi tesis postdoctoral en los procesos productivos y financieros del Ministerio de Agricultura, el cual también contribuyo con la institución del Estado. Así que, doctora Lidia, muchas gracias por ser yo parte de usted. Mucho gusto, es un placer. Doctor Edward. Entonces vamos a concluir esta presentación de la doctora Rocío Pérez Russo, que viene de la República Dominicana estudiando artes visuales en su doctorado, que ya se graduó, ya tiene su doctorado. Gracias por su presentación y por venir y aceptar la invitación. Muchas gracias a usted, doctor Edward.